¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola Germán, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, 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 muy bien, muchas gracias. Hola, Recordemos. buen día. Hola Bueno, Vanessa, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Ahí, bueno, un poco impactada con todo lo que pasa en Brasil. Sí, Yo como brasilera he terminado sintiendo un poquito más por conocer la coyuntura de forma más profundizada, ¿no? claro, me Sí, imagino. ¿Querés, Vane, comentarnos y comentar a la audiencia más o menos qué es lo que está pasando antes de entrar en un debate más en profundo? sí, sí. La idea hoy, vamos a hablar un poco de Brasil y también sobre la campaña, que queremos hablar un poco sobre esto, sobre la campaña que vamos. Sí, sobre la campaña de BDS, porque bueno, también un poco estuvimos escribiendo en la Volta en estas últimas semanas lo que está sucediendo en Brasil y también lo que está sucediendo en Palestina con lo que es la gran marcha del retorno que se está realizando en Gaza, en donde al día de hoy se han asesinado a 29 personas de Palestina. Así que un poco lo que habíamos preparado y de lo que queríamos comentar era, bueno, sobre lo que veníamos escribiendo en la Volten, tanto de Palestina como Brasil. Si les parece, podemos arrancar con Palestina y después seguimos con Dale, Brasil. dale, me parece Perfecto, perfecto. Germán. Bueno, el tema en Palestina de hecho, hubo mucha información en diferentes medios y hubo mucha difusión de lo que está sucediendo. El pueblo palestino decidió hacer la gran marcha del retorno. Comenzó en marzo, a partir de una fecha muy emblemática para el pueblo palestino, que es hace algunos años expropiaron tierras de palestinos y en las protestas del pueblo palestino asesinaron a 6 personas. A partir de eso se conmemora el Día de la Tierra. La Gran Marcha del Retorno se inicia en el Día de la Tierra, en conmemoración a las personas asesinadas palestinas, y lo que sucedió fue a partir de la protesta, que aparte estas protestas pacíficas del pueblo palestino fueron apoyadas por los diferentes movimientos políticos de Palestina, y el ejército israelí apostó francotiradores en las cercanías de donde se estaban desarrollando las protestas y asesinaron, vuelvo a decir, al día de hoy a 29 palestinos. De hecho, hay videos en donde se ven los francotiradores mientras asesinan inclusive por la espalda a personas que estaban en la manifestación. Que ahí hay un tema importante, porque era una manifestación dentro del territorio palestino. Lo que dijo la máxima autoridad, Benjamín Netanyahu de Israel, es que, ante la inminencia de que iban a cruzar la frontera y demás, es que los francotiradores del ejército asesinaron a los palestinos, pero cuando están los videos se nota nítidamente que están escapando inclusive de las balas los palestinos y los asesinan por la espalda. Así que esto es un poco el contexto y la situación que está dando ahora la gran marcha del retorno. La exigencia histórica, que se cumplan las resoluciones de la ONU, el derecho al retorno de los refugiados, que como mencionamos en la columna anterior, es la mayor cantidad de refugiados en el mundo, son del pueblo palestino, y que dejen de tomar las tierras de Palestina. Este es un poco lo que es el reclamo. Esta manifestación pacífica va a terminar el día de la Nakba, que es cuando se conmemora, cuando se recuerda. Nakba significa desastre, lo que fue la expulsión y asesinato de parte de Israel del pueblo palestino en el 48. Germán, déjame que Sí. te haga una consulta antes que sigas. Me gustaría saber, esta marcha del retorno y estos reclamos, ¿cómo fueron recibidos, por el concierto, concierto internacional? Es decir, el resto de
tanto de las organizaciones supranacionales, como es el caso de Naciones Unidas, o algunos países que son representativos, ya sea porque conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o porque tienen, digamos, una preponderancia sobre el sistema internacional, si han recibido el apoyo desde Palestina, o si esta afrenta por parte de Israel continúa teniendo, digamos, el ok por parte de las grandes potencias. Sí, bueno, en función de... Digo, para analizarlo en un contexto un poco más amplio, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en función de lo que mencionás, habría que separar lo que es el derecho internacional, lo que es la ONU y demás, y después cuál fue la respuesta de los diferentes pueblos y de las diferentes sociedades en los diferentes países. Respecto, bueno, por ejemplo, Argentina, la Cancillería sacó un comunicado el día 3 de abril respecto de lo que está sucediendo y los asesinatos en la Gran Marcha del Retorno, y el comunicado no habla de los asesinatos, es muy escueto y plantea que, bueno, las partes deberían sentarse y entablar diálogo en pos de la paz, ¿no? Pero sin denunciar los asesinatos. Luego hubo respuestas de algunos países bastante fuertes. El tema es que un poco lo que sucede, hay un montón de resoluciones de la ONU que no se cumplen. De hecho, todas las resoluciones de la ONU respecto de Palestina no se están cumpliendo. Entonces, si bien hay resoluciones, sigue habiendo comunicados de parte de países, terminan quedando en eso, en comunicados y en expresiones de deseo. Sí tuvo mucha repercusión en las sociedades lo que está sucediendo allí en Palestina, en la Gran Marcha del Retorno, y de hecho el 9 de junio la selección masculina de fútbol de Argentina planteó va a jugar un amistoso con Israel en Tel Aviv, y se inició hace una semana aquí en Argentina una campaña de BDS que es Argentina no vayas, y dentro de lo que se plantea en la campaña de BDS Argentina no vayas es los asesinatos de futbolistas palestinos, y a su vez en la Gran Marcha del Retorno, por ejemplo, un futbolista palestino tuvo el impacto de una bala en su rodilla, y su carrera deportiva ya está, no tiene posibilidad, ¿no? Entonces se toma todo este tipo de situación, y bueno, ahora está la campaña de Argentina no vayas, que también quisiera comentar, porque siempre transmitimos cosas que quizás no son, cuando hablamos de Palestina, digo, todo lo que está sucediendo y demás, pero la otra vez comentamos que estaba la campaña de Natalia Oreiro, para que Natalia... Bueno, finalmente no se presentó Natalia Oreiro, que iba a ser el 20 de marzo, si bien ella no hizo un comunicado en términos de expresar políticamente el apoyo al pueblo palestino, sí los movimientos de BDS tomaron como un triunfo que Natalia Oreiro no se presente el 20 de marzo como tenía previsto. Así que se finalizó esa campaña, y ahora se está con la campaña de Argentina no vayas para el 9 de junio. Bueno, perfecto, está bueno, digo, son otras señales o otros guiños que se le da a Palestina en esta cuestión. Sí, y después un poco en la pregunta de las respuestas de los diferentes países también, una de las notas que publicamos, que esto ya sería para hablar sobre el pueblo saharaui, hablar de lo que pasa en el Sahara, que es una situación similar a Palestina. El pueblo saharaui está ocupado por Marruecos. Pero es un conflicto menos visibilizado, creo yo. Sí, lamentablemente, pero es un problema internacional mucho menos visibilizado que la cuestión palestina. Sí, totalmente, y también es la misma situación de resoluciones de la ONU que no cumple el Reino de Marruecos y demás, y publicamos esta semana, porque estuvo el día 2 o 3 de abril la visita del canciller de Argentina a el Reino de Marruecos. En forma previa estuvo la vicepresidenta argentina, Michetti, también en Marruecos, para intensificar las relaciones entre Argentina y el Reino de Marruecos, y en estas dos visitas en ningún momento
se habló de lo que es la ocupación del Sahara y de todas las resoluciones de la ONU respecto de el pueblo saharaui, ¿no? Esto sucedió estos días, entonces vemos, cómo el gobierno de Mauricio Macri lo que hace es intensificar relaciones con países ocupantes como es el Reino de Marruecos y como es Israel. Y hablando del posicionamiento de nuestro país con respecto a cuestiones internacionales, si te parece vamos al tema de Brasil y un poco analizamos qué es lo que está pasando y cuál es la relación con la política externa del gobierno de Mauricio Macri al respecto. Perfecto. Dale. Voy a hablar un poco sobre cómo se da todo este proceso en Brasil. Sí. Lo que pasa ahora con la condena de Lula, sin pruebas concretas, con una total falta de legitimidad por parte del Poder Judicial, es en realidad la consolidación del golpe palaciego que destruyó a Dilma el año 2016. Esto es importante remarcar porque realmente hace parte de todo un proyecto que tiene que ver con una política de austeridad brutal que viene desarrollando Michel Temer desde el momento en que asumió la presidencia de forma ilegítima a través del golpe llamado palaciego o institucional. Sí. Lo que pasa en Brasil ahora es totalmente... algunos intelectuales llaman que estamos pasando, no solo en Brasil, pero todo en Latinoamérica, Exacto. una democracia de baja intensidad. Yo digo que en realidad sería más una dictadura de baja intensidad, porque lo que estamos viviendo hoy ya es como un rompimiento de todo lo que sería el pacto democrático que garantiza los derechos básicos, sociales y a la persona humana. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Hoy, con lo que fue la condena de Lula, y también eso, lo negaron el habeas corpus, lo que es algo bastante grave también, como no llevar en consideración la cuestión de presunción de inocencia, que es un derecho fundamental a cualquier persona. Un judiciario totalmente politizado, y ahí tenemos un problema gravísimo, que es una judicialización de la política y una politización también del Poder Judicial, si eso pasa en estos espacios, imaginamos más o menos lo que va a pasar en las bases, en los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Creo que no es menor también, y es importante hablar sobre lo que pasó con Marielle Franco y su motorista, su chofer, Anderson Pedro Gómez, que fueron como... una figura representativa de las favelas, del feminismo, unas cuestiones importantes eran las que llevaba ella también adelante, ¿no? Sin duda, si pensamos que la mayoría de la población brasileña es negra, además de pobre, y que las mayorías que más, el sector más vulnerable está en las favelas, pensamos que es un asesinato político, simbólico, obviamente que tiene que ver también con todo lo que es la intervención federal en las favelas de Río, que no es como la primera vez que pasa, eso ya pasaron otras veces, una total incapacidad del Estado de lidiar con la problemática en Río, y obviamente también una criminalización de la pobreza brutal. Entonces, lo que está pasando en Brasil realmente es muy grave. Lo que vemos es un avance autoritario importante, y es importante también pensar cómo eso viene no solo en Brasil, pero también en la región. Y ahí podemos hablar un poco sobre lo que sería, cómo reacciona el gobierno argentino frente a lo que pasa en Brasil. Sí, que de hecho la primera visita que tuvo este gobierno ilegítimo, como mencionaba Vane antes, como es este gobierno ilegítimo
de Temer, la primera visita de un presidente fue de parte de Mauricio Macri, ¿sí? Y la primera visita del gobierno ilegítimo de Temer a un país fue a la Argentina encontrándose con Mauricio Macri. Entonces, eso ya da una noción y una idea de cuál es el apoyo que le está dando. Una certeza más que una noción o una idea. Sí, totalmente. Respecto a las líneas políticas que siguen, digo, la similitud en términos políticos. Sí, totalmente. Y el punto de que sea tanto la primera visita de un presidente, el de Macri, y después la primera visita de Temer a un país que sea Argentina, es realmente muy, muy preocupante. De hecho, por ejemplo, el día de hoy Cancillería Argentina no sacó ningún comunicado respecto de la detención de Lula da Silva, con también la gravedad que eso implica, que un país, en este caso Argentina, con un gobierno y que se denominan democráticos, que no haya condenas respecto de una detención ilegal, que no haya condenas respecto de un golpe institucional, es de un nivel de gravedad muy, muy importante. Sobre todo por el rol que reviste Argentina para Brasil y viceversa, digo, son socios estratégicos dentro de la región, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, también sucedió que hubo otros encuentros entre Temer y Macri, más que nada porque se estaba negociando en su momento el nefasto tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que es interesante porque tanto Macri era quien más apostaba a ese acuerdo, que iba a ser realmente trágico para la región, y terminó cayendo el acuerdo por el veto de 2 países de Europa. Es decir, quienes iban a beneficiar con este acuerdo de libre comercio es quienes terminan dando por finalizadas momentáneamente las negociaciones, y particularmente en lo que era, como estaba planteado de parte de Mauricio Macri, y bueno, y en definitiva de todo el bloque del Mercosur, si bien hubo algunas diferencias, era una entrega de soberanía muy, muy importante. Y en función de eso, bueno, esto que mencionaba, sí, el vínculo entre Argentina y Brasil es muy importante en términos económicos, políticos y sociales. Exactamente. Bueno, la verdad es que quedan un montón de preguntas por hacer, pero se nos va acabando el tiempo. Así que les agradecemos muchísimo su colaboración por también en ambos temas, a ambos, digamos. Tema Palestina, tema Brasil, que lo vamos a seguir tratando a lo largo del programa, de los distintos programas que vengan, ¿sí? Esperemos que las novedades que tengamos que charlar en otro programa sean superadoras de este momento de tanta crisis. Totalmente, bueno, y también las convocamos a la campaña de BDS, Argentina No Vayas, que está teniendo muchas repercusiones, inclusive a nivel mundial, así que, bueno, en caso en que quieran sumarse, más que bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Esos eran Germán y Vanessa Dourano, ¿sí? Ambos autores parte, ¿sí?, del portal Virginia Volten, del cual pueden entrar y anoticiarse de los temas que trabajan, ¿sí? virginiavolten.com.ar, y tienen a disponibilidad un sinfín de temas súper interesantes que están atravesados por toda la cuestión de género, ambiental, y claramente política.